En los archivos militares clasificados, algunas historias permanecen enterradas bajo capas de silencio oficial y tiempo. Desapareció durante una misión de rutina, perdió el contacto por radio, se asumió que fue derribado por condiciones meteorológicas adversas. Estas frases cierran expedientes y tranquilizan conciencias, dejando atrás solo números de serie en informes polvorientos. Pero a veces la selva devuelve lo que se ha llevado, no al hombre, sino su verdad. La historia del teniente coronel Carlos Mendoza, que desapareció en la Amazonía peruana en marzo de 1971, debía ser solo otra tragedia atribuida a los peligros de volar sobre una de las regiones más hostiles del planeta. Pero 34 años después, la selva habló y su revelación fue más inquietante que cualquier teoría oficial. Todo comenzó en una mañana brumosa en la base aérea Las Palmas, situada en las afueras de Lima. Era el 15 de marzo de 1971, y Perú se encontraba en una época de tensiones políticas internas que mantenían a las Fuerzas Armadas en estado de alerta constante. El teniente coronel Carlos Mendoza, de 38 años, era uno de los pilotos más experimentados de la Fuerza Aérea del Perú, con más de 2.000 horas de vuelo y un historial impecable de servicio que se remontaba a 1955. Mendoza no era solo un piloto excepcional, era un hombre cuya vida había estado dedicada completamente al servicio de su país. Hijo de un coronel del ejército, había crecido en un ambiente militar que valoraba el honor, el deber y el sacrificio por encima de todo. Sus compañeros lo describían como un profesional meticuloso, un hombre de pocas palabras pero de acción decisiva, alguien en quien se podía confiar completamente cuando las circunstancias se volvían difíciles. Estaba casado con Elena Mendoza, una maestra de escuela primaria de clase media, con quien había tenido 2 hijos, Carmen, de 12 años, y Miguel, de 9. La familia vivía en una casa modesta pero confortable en el distrito de San Isidro, donde Carlos había logrado crear un refugio de normalidad y paz alejado de las presiones de su trabajo militar. Carlos era el tipo de hombre que nunca hablaba de los peligros de su trabajo, recordaría Elena décadas después. Llegaba a casa, cenaba con nosotros, ayudaba a los niños con sus tareas y actuaba como si hubiera tenido un día normal en la oficina. Pero yo podía ver en sus ojos que cargaba con responsabilidades que no podía compartir con nadie. Esa mañana del 15 de marzo, Carlos había sido asignado a una misión que en papel parecía rutinaria, un vuelo de reconocimiento sobre la región amazónica de Ucayali para documentar actividades de grupos subversivos que, según informes de inteligencia, estaban estableciendo campamentos en la selva profunda. Era el tipo de misión que había realizado docenas de veces antes, volando solo en su Cessna A-37B Dragonfly, un avión de ataque ligero perfectamente adaptado para operaciones en terreno difícil. El A-37B era una aeronave confiable, equipada con sistemas de navegación avanzados para la época y capacidad para operaciones de baja altitud, que eran esenciales para misiones de reconocimiento en la densa cubierta forestal amazónica. Carlos conocía este avión mejor que la mayoría de pilotos conocían sus propios automóviles. Había volado el mismo aparato durante más de 3 años y había desarrollado una confianza intuitiva en sus capacidades y limitaciones. La misión había sido planificada meticulosamente durante los días anteriores. Carlos debía volar siguiendo una ruta específica que lo llevaría sobre varias zonas de interés identificadas por inteligencia militar, documentar cualquier actividad sospechosa mediante fotografía aérea y regresar a la base antes del anochecer. Era un plan sencillo que no presentaba desafíos técnicos inusuales para un piloto de su experiencia. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que esta misión rutinaria tenía aspectos que no aparecían en ningún briefing oficial. Documentos clasificados que no serían desclasificados hasta décadas después revelarían que el vuelo formaba parte de una operación de inteligencia más amplia relacionada con actividades de la CIA en Sudamérica.
y que Carlos transportaba equipos de vigilancia especializados que no figuraban en los manifiestos oficiales de carga. A las 0800 horas, Carlos completó su inspección prevuelo del A-37B, verificando meticulosamente todos los sistemas según el protocolo estándar. El avión estaba en condiciones perfectas, combustible completo, todos los instrumentos funcionando correctamente y los sistemas de comunicación operativos. Las condiciones meteorológicas en Lima eran favorables, aunque se esperaban algunas tormentas dispersas en la región amazónica durante la tarde. Todo listo para despegue, informó Carlos por radio a la torre de control a las 0847 horas. Su voz sonaba calmada y profesional como siempre. Era la última vez que alguien escucharía su voz en una transmisión oficial. El A-37B despegó puntualmente a las 0900 horas, dirigiéndose hacia el este en dirección a la cordillera de los Andes. Carlos mantuvo contacto regular con el control de tráfico aéreo durante la primera hora del vuelo, reportando su posición cada 15 minutos según el protocolo establecido. Sus transmisiones eran concisas y normales: altitud, velocidad, condiciones meteorológicas, tiempo estimado hasta el siguiente punto de navegación. A las 1015 horas, Carlos reportó que había cruzado la cordillera y estaba descendiendo hacia la cuenca amazónica. Las condiciones meteorológicas habían empeorado ligeramente, con nubes bajas y visibilidad reducida, pero nada que estuviera fuera de los parámetros normales para vuelos en esa región. Todo normal, continuando según plan de vuelo, transmitió. A las 1047 horas, Carlos hizo su último contacto de radio programado, reportando que había alcanzado su primer objetivo de mínimo reconocimiento y estaba comenzando las operaciones de fotografía aérea. Su voz seguía sonando normal, sin indicaciones de problemas técnicos o preocupaciones operacionales. Y entonces, el silencio. A las 1100 horas, cuando Carlos debía haber hecho su siguiente reporte programado, no hubo respuesta a las llamadas de la torre de control. Los controladores inicialmente no se alarmaron. Las interrupciones temporales de comunicación eran comunes en la región amazónica debido a condiciones atmosféricas y terreno montañoso que interfería con las señales de radio. Pero cuando pasaron 30 minutos sin contacto y luego una hora, el protocolo de emergencia se activó automáticamente. A las 1200 horas se declaró oficialmente una situación de comunicación perdida y se inició una operación de búsqueda y rescate. La primera fase de la búsqueda involucró intentos intensivos de restablecimiento de comunicación por radio. Torres de control en toda la región amazónica transmitieron llamadas en todas las frecuencias disponibles, esperando que Carlos pudiera responder desde cualquier ubicación donde hubiera realizado un aterrizaje de emergencia. Pero no hubo respuesta. Simultáneamente, se desplegaron 2 helicópteros de rescate para comenzar una búsqueda visual a lo largo de la ruta de vuelo planificada de Carlos. Los pilotos de los helicópteros eran veteranos con experiencia en operaciones de búsqueda en la selva, pero se enfrentaban a un desafío monumental: buscar un avión pequeño en una de las regiones más densas y extensas de bosque tropical del mundo. La cubierta forestal amazónica es prácticamente impenetrable desde el aire. Árboles que alcanzan alturas de 50 metros crean un dosel continuo que oculta completamente cualquier cosa que esté en el suelo del bosque. Un avión podría estrellarse y permanecer invisible a solo metros de un equipo de búsqueda aérea. Durante los primeros 3 días, los helicópteros volaron más de 40 horas combinadas, siguiendo no solo la ruta planificada de Carlos, sino también todas las rutas alternativas posibles que podría haber tomado si hubiera tenido problemas técnicos o meteorológicos. Exploraron cada río, cada claro, cada área donde un piloto experimentado podría haber intentado un aterrizaje de emergencia. No encontraron nada, ni rastros del avión, ni señales de humo, ni evidencia de que Carlos hubiera sobrevivido a un aterrizaje forzoso y estuviera esperando rescate en algún lugar de la inmensidad verde. La búsqueda se expandió durante la segunda semana.
Se trajeron equipos terrestres de las Fuerzas Especiales del Ejército peruano, soldados entrenados en supervivencia en selva, que comenzaron búsquedas a pie en las áreas más prometedoras identificadas por los equipos aéreos. Era un trabajo peligroso y agotador, abriendo camino a través de vegetación densa, cruzando ríos infestados de caimanes y enfrentando los innumerables peligros de una de las regiones más hostiles del planeta. Los equipos terrestres encontraron evidencia de presencia humana reciente en varios lugares: campamentos abandonados, senderos cortados a través de la vegetación, y en una ocasión, restos de una fogata que parecía haber sido usada recientemente. Pero ninguno de estos hallazgos podía ser conectado definitivamente con Carlos o su avión desaparecido. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva que involucró recursos militares significativos y puso en riesgo las vidas de docenas de rescatistas, la operación oficial fue suspendida. El teniente coronel Carlos Mendoza fue oficialmente declarado desaparecido en acto de servicio, presuntamente muerto. Para Elena y sus hijos fue un golpe devastador que se complicaba por la falta de cierre. Sin un cuerpo que enterrar, sin evidencia clara de lo que había ocurrido, su dolor quedó suspendido en un limbo de incertidumbre que duraría décadas. La Fuerza Aérea del Perú proporcionó apoyo financiero a la familia y Carlos fue póstumamente promovido a coronel. Pero estos gestos oficiales no podían llenar el vacío dejado por un esposo y padre que simplemente había desaparecido en la inmensidad de la selva amazónica. Durante años, cada vez que escuchaba un avión volando bajo, corría afuera esperando que fuera Carlos regresando a casa, confesaría Elena años después. Los niños hacían lo mismo. Era como si estuviéramos viviendo en una película que nunca terminaba, esperando un final que nunca llegaba. Oficialmente, el caso se cerró con la conclusión de que el A-37B había sufrido algún tipo de falla mecánica catastrófica o había sido derribado por condiciones meteorológicas extremas. La falta de restos encontrados se atribuía a la densidad de la cubierta forestal y la posibilidad de que el avión hubiera caído en uno de los muchos ríos de la región, donde la corriente podría haber dispersado cualquier evidencia. Pero había aspectos del caso que no cuadraban completamente con esta explicación oficial. Carlos era un piloto excepcionalmente experimentado, con un historial impecable de manejo de emergencias. Su avión había sido meticulosamente mantenido y había pasado todas las inspecciones técnicas recientes sin problemas identificados. Las condiciones meteorológicas, aunque no ideales, estaban dentro de los parámetros para los cuales tanto el piloto como la aeronave estaban entrenados y equipados. Más inquietante aún, algunos oficiales de inteligencia militar que habían estado involucrados en la planificación de la misión comenzaron a hacer preguntas discretas sobre si Carlos había estado transportando materiales o información que podrían haber hecho de él un objetivo para fuerzas hostiles. Pero estas preguntas nunca fueron perseguidas oficialmente, y los documentos relacionados con los aspectos de inteligencia de la misión permanecieron clasificados. Los años pasaron. Elena nunca se volvió a casar, dedicando su vida a criar a Pien no asiento sus hijos y mantener viva la memoria de Carlos. Carmen se convirtió en abogada y Miguel siguió los pasos de su padre, ingresando a la Fuerza Aérea del Perú. La familia desarrolló una rutina anual de conmemoración el 15 de marzo, visitando la base aérea donde Carlos había comenzado su último vuelo y participando en ceremonias en su honor. Gradualmente, el caso del coronel Carlos Mendoza se desvaneció de la memoria institucional de la Fuerza Aérea, recordado principalmente por veteranos que habían servido con él y por la familia que nunca dejó de esperar respuestas. La selva amazónica, mientras tanto, siguió guardando sus secretos. A 400 kilómetros al este de donde Carlos había hecho su último contacto de radio, en una región de bosque tropical tan densa y remota que rara vez era visitada incluso por los pueblos indígenas locales,
Los restos de un A-37B Dragonfly yacían ocultos bajo décadas de crecimiento vegetal. El avión había impactado contra la Tierra en un ángulo que había resultado en daños extensos, pero no en una destrucción completa. La cubierta forestal había absorbido parte del impacto, y la estructura principal de la aeronave permanecía relativamente intacta, aunque parcialmente enterrada bajo años de hojas caídas, ramas y el crecimiento inexorable de la vegetación selvática. Dentro de la cabina, protegidos por la estructura de metal del avión, estaban los restos del teniente coronel Carlos Mendoza y evidencia que revelaría una historia muy diferente de la que había sido documentada en los informes oficiales. El descubrimiento llegó de la manera más inesperada, como suelen llegar los hallazgos más significativos en la historia. En septiembre de 2005, el doctor Rafael Santos, un biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estaba dirigiendo una expedición de investigación en la región amazónica de Ucayali como parte de un estudio sobre biodiversidad financiado por organizaciones conservacionistas internacionales. Su equipo estaba documentando especies de plantas y animales en áreas de bosque primario que nunca habían sido sistemáticamente estudiadas por la ciencia moderna. El doctor Santos era un veterano de expediciones amazónicas con más de 20 años de experiencia trabajando en algunas de las regiones más remotas de Sudamérica. Su equipo consistía en 6 investigadores especializados, 2 guías indígenas locales y equipo suficiente para permanecer en el bosque durante 6 semanas sin contacto con la civilización. Estábamos siguiendo un río tributario que ni siquiera aparece en la mayoría de mapas, recordaría el doctor Santos años después. Era exactamente el tipo de área prístina que estábamos buscando para nuestro estudio, completamente intacta por actividad humana moderna. El 23 de septiembre, el equipo estaba explorando una zona de bosque particularmente densa cuando uno de los guías indígenas, un hombre llamado Joaquín, que tenía un conocimiento extraordinario de la selva, notó algo inusual. Joaquín se detuvo de repente y comenzó a oler el aire, relató el doctor Santos. Al principio pensamos que había detectado la presencia de algún animal grande, pero luego comenzó a hablar en su idioma nativo con el otro guía. Cuando les preguntamos qué estaba pasando, nos dijeron que había un olor que no pertenecía al bosque natural. Los guías explicaron que después de décadas viviendo en la selva, habían desarrollado la capacidad de detectar olores que indicaban la presencia de materiales no orgánicos, metal, combustible, químicos que no se encuentran naturalmente en el ecosistema forestal. Siguiendo la dirección indicada por los guías, el equipo de investigación comenzó a abrirse camino a través de una sección particularmente densa de vegetación. Después de aproximadamente 1 hora de trabajo arduo, cortando lianas y apartando ramas, llegaron a un pequeño claro donde la vegetación parecía estar creciendo en patrones inusuales. Fue la investigadora asistente, María González, quien notó primero la forma geométrica que no pertenecía a la naturaleza. «Allí», gritó, señalando hacia lo que inicialmente parecía ser solo otra formación de vegetación densa. «Eso parece metal». Efectivamente, parcialmente oculto bajo años de crecimiento vegetal, el equipo pudo distinguir lo que claramente era parte de una estructura artificial. Era de color gris verdoso, corroído pero reconocible como metal de aviación, y tenía una forma aerodinámica que no dejaba dudas sobre su origen. En el momento en que vimos esas primeras piezas de metal, supimos inmediatamente que habíamos encontrado una aeronave, explicó el doctor Santos, pero no teníamos idea de cuánto tiempo había estado allí o si habría alguien dentro. El equipo procedió con extrema cautela. Utilizando herramientas manuales, comenzaron a remover cuidadosamente la vegetación que había crecido sobre y alrededor de los restos del avión. El trabajo era lento y meticuloso, tanto por respeto hacia cualquier posible víctima, como por la necesidad de preservar evidencia que podría ser crucial para investigadores posteriores. Después de varias horas de trabajo, la forma completa de la aeronave comenzó a emerger.
Era claramente un avión militar, probablemente de las décadas de 1960 o 1970, basándose en el diseño y la construcción. La mayor parte del fuselaje estaba intacta, aunque severamente dañada por el impacto y décadas de exposición a las condiciones tropicales. Cuando finalmente pudimos ver números de serie en el fuselaje, supimos que teníamos que contactar inmediatamente con las autoridades, dijo el doctor Santos. Esto ya no era solo un hallazgo científico, era potencialmente evidencia en un caso militar. Los números de serie, aunque parcialmente corroídos, eran legibles. Correspondían a un A-37B Dragonfly de la Fuerza Aérea del Perú. Una verificación posterior revelaría que era exactamente la aeronave pilotada por el teniente coronel Carlos Mendoza en marzo de 1971. Pero el descubrimiento más sobrecogedor estaba aún por venir. Cuando el equipo logró acceso a la cabina del piloto, encontraron los restos esqueléticos de Carlos Mendoza, aún sujeto a su asiento por el arnés de seguridad. Las condiciones dentro de la cabina habían preservado no solo los restos humanos, sino también equipo y documentos que proporcionarían pistas cruciales sobre lo que realmente había ocurrido durante ese vuelo final. Fue un momento muy emotivo para todos nosotros, recordó María González. Aquí estaba un hombre que había estado desaparecido durante 34 años y finalmente habíamos encontrado las respuestas que su familia había estado buscando durante más de 3 décadas. El doctor Santos inmediatamente suspendió todas las actividades de investigación biológica y estableció comunicación por radio satelital con las autoridades en Lima. Para la tarde del 23 de septiembre, había equipos de la Fuerza Aérea del Perú, investigadores forenses y oficiales de inteligencia militar en camino hacia el sitio del descubrimiento. La operación de recuperación fue compleja y se extendió durante una semana completa. Un helicóptero de carga pesada transportó equipos especializados y personal técnico al sitio, mientras que expertos en aviación militar trabajaron meticulosamente para documentar y recuperar todos los restos de la aeronave y su piloto. Pero lo que encontraron en el sitio plantearía más preguntas de las que respondería. El análisis forense inicial de los restos del A-37B reveló evidencia que no cuadraba con la teoría oficial de falla mecánica o condiciones meteorológicas adversas. La aeronave mostraba signos de daños que sugerían que había sido alcanzada por fuego externo antes del impacto. Agujeros en el fuselaje tenían características consistentes con disparos de armas pequeñas y análisis químicos posteriores detectarían residuos de pólvora en varias partes de la estructura del avión. Era evidencia de que Carlos había estado bajo ataque cuando su avión se estrelló. Aún más inquietante, cuando los investigadores examinaron los restos personales de Carlos, encontraron documentos y fotografías que no habían figurado en ningún inventario oficial de la misión. Las fotografías, tomadas aparentemente durante su vuelo de reconocimiento, mostraban instalaciones que no aparecían en ningún mapa oficial, estructuras que parecían ser laboratorios clandestinos y campos de aterrizaje que sugerían operaciones de narcotráfico a gran escala. También encontraron un diario personal que Carlos había estado manteniendo en secreto, documentando observaciones sobre actividades sospechosas que había notado durante misiones anteriores de reconocimiento. Las entradas sugerían que Carlos había comenzado a sospechar que algunos de sus vuelos oficiales estaban siendo utilizados para propósitos que iban más allá de la inteligencia militar legítima. 15 de febrero 1971, decía una entrada. Mismo patrón de vuelo que el mes pasado. ¿Por qué siempre las mismas coordenadas? Las instalaciones que estoy fotografiando no parecen ser campamentos guerrilleros, parecen operaciones comerciales. Otra entrada, fechada apenas 2 días antes de su último vuelo, era aún más específica. Creo que alguien está usando nuestras misiones para proteger operaciones de drogas. Los campamentos que estoy documentando están claramente involucrados en procesamiento de cocaína.
¿Quién más está recibiendo estas fotografías? La implicación era clara. Carlos había descubierto evidencia de corrupción dentro de su propia cadena de comando, y su muerte no había sido accidental. Los investigadores también encontraron evidencia de que Carlos había intentado comunicar sus sospechas a superiores de confianza. Entre sus efectos personales había copias de cartas dirigidas al comandante general de la Fuerza Aérea, describiendo sus preocupaciones sobre la verdadera naturaleza de sus misiones de reconocimiento. Pero estas cartas nunca habían sido enviadas. Las fechas indicaban que Carlos había estado planeando entregarlas después de regresar de su vuelo del 15 de marzo, un vuelo del que nunca regresó. La investigación posterior revelaría una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del comando militar peruano. Oficiales de inteligencia que habían estado encargados de planificar las misiones de Carlos habían estado secretamente coordinando con organizaciones de narcotráfico, utilizando vuelos militares oficiales para identificar y proteger operaciones de drogas de la interferencia de otras agencias del gobierno. Carlos había sido asesinado porque había descubierto demasiado y estaba a punto de exponer toda la operación. El escándalo resultante sacudió a la Fuerza Aérea del Perú y llevó a una investigación masiva que eventualmente resultaría en el procesamiento de más de una docena de oficiales de alto rango. Pero para la familia de Carlos, la revelación de la verdad trajo tanto alivio como dolor renovado. Durante 34 años pensé que Carlos había muerto en un accidente, dijo Elena Mendoza durante una conferencia de prensa en octubre de 2005. Nunca imaginé que había sido asesinado por hacer su trabajo honestamente, por tratar de proteger a su país de la corrupción. Los restos del coronel Carlos Mendoza fueron enterrados con honores militares completos en el Cementerio Presbítero Maestro de Lima el 15 de noviembre de 2005. Miles de personas asistieron al funeral, incluyendo oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas peruanas y veteranos que habían servido con Carlos durante su carrera. Su hijo Miguel, ahora coronel en la Fuerza Aérea del Perú, pronunció un discurso en el servicio memorial. Mi padre no murió en un accidente. Murió defendiendo los valores que le enseñó a nuestras Fuerzas Armadas: honor, integridad y servicio desinteresado a la patria. Su memoria nos recuerda que estos valores valen más que la vida misma. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos estableció una beca de investigación en nombre del doctor Rafael Santos y su equipo, reconociendo que su descubrimiento accidental había permitido que la verdad finalmente saliera a la luz después de más de 3 décadas de silencio oficial. El sitio donde fue encontrado el A-37B fue declarado Monumento Nacional y se colocó una placa conmemorativa recordando al coronel Carlos Mendoza y otros militares peruanos que han dado sus vidas sirviendo honestamente a su país. Pero quizás el tributo más significativo fue la reforma que su muerte inspiró dentro de las Fuerzas Armadas peruanas. Se establecieron nuevos protocolos para misiones de inteligencia, sistemas mejorados de supervisión para prevenir corrupción y canales protegidos para que personal militar pueda reportar actividades sospechosas sin temor a represalias. Carlos finalmente consiguió lo que había estado tratando de hacer en 1971. Observó su hija Carmen durante una entrevista años después. Expuso la corrupción y ayudó a limpiar las instituciones que amaba. Solo tomó 34 años para que su mensaje llegara a casa. La selva amazónica, que había guardado el secreto del coronel Carlos Mendoza durante más de 3 décadas, finalmente había revelado la verdad. Pero su historia sirve como recordatorio de que los héroes verdaderos a menudo pagan el precio máximo por defender lo que es correcto y que la justicia, aunque a veces demorada, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. El caso del coronel Carlos Mendoza se convirtió en estudio obligatorio en las academias militares peruanas, enseñando a futuras generaciones de oficiales que el verdadero honor militar
requiere coraje no solo en el campo de batalla, sino también en la lucha contra la corrupción y la injusticia dentro de las propias filas. 34 años después de su desaparición, el coronel Carlos Mendoza finalmente había regresado a casa, y con él trajo una lección que resuena mucho más allá de las fronteras del Perú, que la verdad, no importa cuán profundamente esté enterrada, eventualmente encontrará su camino hacia la superficie